Hoy vamos a hablar acerca del delito de fraude, en el cual veremos cosas como lo es qué debe existir para que se configure el delito, las penas de donde se verán la multa y la pena de prisión, los tres requisitos básicos para considerar que un delito se considere como fraude y varios tipos de fraude. Pero bueno, para comenzar debemos de saber qué es el fraude, el delito. Bueno, pues el delito de fraude es aquel cometido por una persona que engañando a otra o aprovechándose de un error obtiene ventaja o lucro de forma indebida para sí misma o alguien más. Para que se pueda configurar ese delito debe existir un previo acuerdo de voluntades, situación que amerita una pena las cuales están previstas por la ley mexicana dependiendo de los diferentes supuestos que se cometa. Se puede llegar a imponer prisión como parte de la pena a quien cometa el fraude, y cuyo delito se castigará con estas penas, las cuales serían: primero, con prisión de 3 días o hasta 6 meses, o de 30 a 180 días de multa, cuanto el valor de lo defraudado no exceda de 10 veces el salario mínimo. Del salario mínimo o del salario del acusado, se podría decir. Es decir, por si ejemplo, tú llegas a ganar 207 pesos y el fraude que estás cometiendo rebasan esos 207 multiplicado por 10, es decir, una suma total de 2070 pesos más o menos. Si excede, se hará otra sesión. Si no, será con esas penas que son los 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días de multa. 2. Con prisión de 6 meses a 3 años y multa desde 10 a 100 veces el salario, cuando el valor de lo defraudado exceda de 10, pero no de 500 veces el salario, que ahí está lo que estaba diciendo. Esos llegan a ser cuando el salario llega multiplicado por 10 exceda. Es decir, en el anterior, que son de 3 a 6 días, de 3 días a 6 meses, o de 30 a 180 días de multa, es simplemente si lo defraudado o el valor de lo defraudado no excede esa cantidad, que son unos 2070 más o menos. Pero si excede esa cantidad, se va a esta suspensión, o bueno, a estos castigos, que son de 6 meses a 3 años, o multa de 10 a 100 veces el salario. Y 3. Con prisión de 3 a 12 años y multa de hasta 120 veces el salario, si el valor de lo defraudado fuera mayor de 500 veces el salario, que es prácticamente lo mismo que lo anterior. Si el valor de lo defraudado excede por más de 500 veces el salario, por ejemplo, que si ganas 207, si ganas unos 207, si exceden esos 500 veces, que son más o menos unos 1300, 1300, algo parecido, si excede esa cantidad será castigada de esa forma, que es con 3 a 12 años o multa de hasta 120 veces el salario. Y ahora veamos los tres requisitos básicos para considerar que un acto se configura como delito, engaño, lucro indebido y nexo. No, es cierto. Es cierto, me equivoqué. Los tres requisitos básicos para considerar que un acto se configura como delito son el engaño, el lucro indebido y el nexo. Hay más que pueden ser más específicas, sin embargo, estas son las tres, como dice su nombre, las tres más básicas, ¿no? Ahora, el Código Penal señala 21 fracciones como supuestos diversos que se podrán estar ante un fraude, que es lo que estaba diciendo, que son 21 fracciones que pueden salir a partir de un fraude, dependiendo que se haya hecho. Pero los tres básicos serían otros.
La hipótesis son variadas y van desde acciones como pagar a los trabajadores una cantidad inferior a la debida. Por ejemplo, que si digamos que estás trabajando en un lugar, ¿no? En uno de servicio al cliente, y tu jefe te dice que te va a pagar 500. Digamos que estás trabajando en una hora y el patrón te dice que te va a pagar al fin de la semana o al fin de mes 500 pesos. Y y ya está, digamos que asegurado, ¿no? No importa la cantidad de comida, de material, de que tanto llegaste a trabajar o cualquier cosa, te dice que te va a pagar 500 pesos. Obviamente debes de ir a trabajar, ¿no? Pero 500 pesos. Y y ya cuando vas a cobrar te dicen que no, que porque no trabajaste tanto, que no se basó tanto en la obra, o que se hizo mucho de la comida y que no sé qué. Y al final no te paga esos 500 pesos, sino que te paga 400 o incluso a lo mejor 230 pesos, 250. Eso podría estar en la parte del fraude. Bueno, entrega o provisión de materiales o insumos de calidad menor a la pactada, que terminaría siendo prácticamente lo mismo. Pero ahora en lugar de dinero están pactando materiales o insumos. Es decir, igual en la obra. Te dicen que te van a dar, podría ser, digamos que tanto, digamos que, no sé, 50 bultos de cemento de tal marca. Entonces tú ya sabes la calidad de esa marca y ya sabes que es una buena marca y que tiene una muy buena calidad esos cementos. Pero al final te dan menos bultos de cemento y aparte te dan una marca diferente simplemente por el hecho de estar más barato. Y entonces ahí también entra lo de fraude, porque no te están respetando lo ya acordado. Incumplimiento de fechas, lugares o cualquier otra condición pactada, que es prácticamente lo mismo. Que si ya se dijo algo y no te respetan esas condiciones, entra dentro del fraude, siempre y cuando, o al menos de lo que estoy entendiendo, sea menor o de menor calidad. Incluso situaciones como la explotación de las preocupaciones, la suspensión o la ignorancia del pueblo por medio de supuesta evocación de espíritus, adivinaciones o curaciones. Se puede configurar en situaciones muy específicas y diversas. Este delito tiene tres características que lo distinguen de otros similares, tales como el robo, y los elementos distintivos son el engaño o el aprovechamiento del error, que el engaño es la conducta activa que genera un contexto que no es real, pero la víctima cree que sí. En los casos que nos dio el profesor Esteban, un profesor de derecho, nos dijo que si digamos que te van a vender un terreno, ¿no? Y ya están haciendo los papeles, todo eso, y al final tú estás vendiendo el terreno más bien, y ya están haciendo los papeles, ya le dice incluso las escrituras que ya te había pagado, digamos que la mitad, ya estaba a punto de terminar de pagarte, o, o simplemente se atrasó un poco con su pago. Entonces empezó a decir de que no, es que no he podido, que por una situación familiar, que un familiar se accidentó y que no sé qué, y al final no te paga, y después cuando lo intentas buscar, al parecer ya se fue a otro lado, incluso esas escrituras ya se las vendió a alguien más. Entonces eso podría entrar en esa parte del engaño, ya que te está engañando para no pagarte y aparte, ya no se sabe nada de él. También está el lucro indebido, que es el beneficio o utilidad económica que se obtiene de manera ilegal. El nexo causal, que es la relación de causa considerada provocada por el engaño o aprovechamiento, como repercute en el lucro que el engañador obtuvo. Ahora veamos el tipo de fraude, los tipos de fraude.
Bueno, el primero es el fraude genérico, que es prácticamente el que todos conocen, porque es el que acabamos de ver anteriormente, el cual es el que por el medio del engaño o aprovechamiento del error obtenga ventaja de forma indebida y se castiga con 3 días hasta 6 meses de prisión o de 30 a 180 días de multa. El fraude específico. Que el fraude específico es una serie de conductas descritas de manera literal como fraudes enumerados en el artículo 387. Las mismas penas señaladas en el artículo anterior se impondrán al que obtenga dinero, valores o cualquier otra cosa ofreciendo encargarse de la defensa de un procesado o de un reo, o de la dirección o patrocinio de un asunto civil o administrativo. Si no efectúa aquella o no realiza esta, sea porque se haga cargo legalmente de la misma, o porque renuncie o abandone el negocio o la causa sin motivo justificado. Es decir, que digamos que un abogado se podría decir, o alguien que te vaya a ayudar, te cobre por ayudarte en tu caso, defender todo eso, y al final, ya cuando ya le hayas pagado y ya esté todo pactado, al final diga que no, que se va a salir, y no te da una justificación de por qué lo está haciendo. Sin embargo, te dice que no te va a dar el dinero. Entonces ya obtuvo ese dinero, ya obtuvo ese beneficio, y ya no está pagando o está respetando lo que yo lo haya antes pactado. Para los efectos de este delito se entenderá que un intermediario no ha dado su destino o ha dispuesto en todo o en parte el dinero, títulos o valores obtenidos por el importe del precio o a cuenta del inmueble objeto de la traslación del dominio o del gravamen real. Si no realiza un depósito en Nacional Financiera S.A. o en cualquier institución de depósito dentro de los 30 días siguientes de su recepción a favor de su propietario o poseedor, a menos que lo hubiese entregado dentro de ese término al vendedor o deudor del gravamen real o devuelto al comprador al creador del mismo gravamen. Es decir, que eso que ya te cobró, si no si no te ha regresado ese dinero o no lo ha depositado en Nacional Financiera sea o en cualquier institución de depósito, ese será pues, castigado, ¿no? Cuando el sujeto activo del delito devuelva a los interesados las cantidades de dinero obtenidas con su acción antes de que se formulen conclusiones en el proceso respectivo, la pena que se le implicará será la de 3 días a 6 meses de prisión. Ahora, fraudes de bienes ajenos, que es a que por cualquier motivo, teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos con ánimo de lucro, perjudica al titular de estos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente. Se le impondrá las penas previstas para el delito de fraude. Y aquí se podría dar el ejemplo de lo que pudo haber pasado en la EPO, que es el director exagera los gastos que se supone que se están teniendo o altere a fin de cuentas, que eso sí pasó, que ya se había pagado lo de la colegiatura de todo, y al final, después de varios días, se le agregaron un costo a lo de padre de su familia, un costo el cual nunca se había acordado y nunca se había mencionado. Y todo según para mejorar las instalaciones, lo cual no se hizo, que según que para pantallas, pero sí se compraron las pantallas, pero no se pusieron los salones, sino que simplemente fue para ir para la administración. O todo lo que se supone que podría haberse usado para las demás instalaciones, ya sea baños,
el auditorio o cualquier otra cosa, le hace un costo mayor para que una parte se pudiera ir a eso, aunque no siquiera se fue, y la otra parte él se la pueda quedar. Y pues esta pena se castiga con lo ya antes mencionado. Ahora, fraude cometido por un deudor. En caso de quiebra se atendrá a lo previsto por la ley especial. Ahora, el delito de fraude en la transferencia de propiedad. Comete delito de fraude el que por sí o por interpósita persona cause perjuicio público o privado al fraccionar o transferir o prometer transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o rústico, propio o ajeno, con o sin construcciones sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes. Este delito se sancionará aún en el caso de las faltas de pago total o parcial. Para los efectos penales se entiende por fraccionar la división de terrenos en lotes. Este delito se sancionará con las penas previstas en el artículo 386 de este código, en la salvedad de la multa mencionada en la fracción tercera de dicho precepto, que se elevará hasta 50,000 pesos. Equiparación al delito de fraude. Se equipará el delito de fraude y se sancionará con prisión de 6 meses a 10 años o multa de 400 a 4,000 pesos el valerse del cargo que se ocupe en el gobierno, en una empresa descentralizada o de participación estatal, o en cualquier agrupación de carácter sindical o de sus relaciones con los funcionarios y dirigentes de dichos organismos, para obtener dineros, valores, dádivas, obsequios o cualquier otro beneficio a cambio de prometer o patrocinar un trabajo, un ascenso o aumento de salarios en tales organismos. Que creo que aquí podría entrar lo que pasó hace unos ayeres con lo del Partido Verde, que pagó a unos influencers para promocionar su partido, ¿no? Vaya. Y pues con esto llegamos a este video, a la conclusión de este video. Y que a lo mejor no podría estar tan completo o faltarían ver varias cosas más. Sin embargo, hasta aquí llega este video. Y mucho gusto, soy José Nay, y hasta la próxima. Bye.